A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a grabar hoy día un programa sobre unos caminos divergentes que se separaron hace poco tiempo, Ecuador y Venezuela. Como los individuos, los pueblos deben adoptar decisiones respecto del curso que quieran dar a sus destinos. Esas decisiones afectarán su propio tiempo y con toda probabilidad su futuro inmediato y el de sus hijos. En tal medida, esa toma de decisiones debería ser un acto de la mayor conciencia y responsabilidad personal y colectiva. Hacia el año 1999, hace exactamente 20 años, en un febrero como este, Venezuela adoptó una decisión como pueblo, tomó un curso que, previsiblemente, la ha conducido al pantano en que hoy se encuentra. Digo previsiblemente porque la repetición de modelos políticos y económicos que en todos los tiempos y geografías han fracasado absolutamente, llevando a quienes las adoptaron al hambre, a la opresión y al exilio, en forma alguna es progresismo, como suelen autocalificarse sus impulsores. Todo lo contrario, significa optar por la peor de las opciones posibles, creyendo que la repetición de modelos anacrónicos, de modelos fracasados y repetidos como un mantra, van de alguna manera a conducirles al futuro. Ecuador en 2007 adoptó una decisión similar, con similares aunque no tan profundos resultados. Un factor esencial diferenció dos realidades, por lo demás muy parecidas: la limitación al gobierno de emitir moneda por la dolarización. Las proximidades y afinidades políticas de los dos gobiernos fueron evidentes hasta hace muy poco tiempo. En 2017, Ecuador cambió de gobernante y su sucesor se encontró con la dura realidad que debía enfrentar y que era muchísimo más grave de la que se le había pintado. Paulatinamente, la evidencia de ineptitud y descarada corrupción desnudaron la profundidad del fracaso y la difícil y larga ruta que nos queda por delante, y más a nuestros hijos, a quienes como sociedad debemos pedir disculpas por la responsabilidad que nos toca al haber permitido, o peor aún, apoyado esos fracasados modelos. Venezuela también intentó cambiar de curso. En 2015, el 80% de los venezolanos se pronunció en las urnas en contra del gobierno que los conducía al desastre. Las profundas diferencias conceptuales del modelo autoritario estatal con el modelo democrático liberal determinaron la supresión de las categorías esenciales del convivir democrático. Se desconoció a la Asamblea Nacional, con lo cual la dictadura venezolana se sacó la máscara. Tras años de arbitrariedad, represión, torturas y asesinatos, amén de una sui generis reelección de Maduro, sin oposición viable, con sus líderes presos o exiliados, la maltrecha Asamblea Nacional asumió su papel, desconociendo el espurio acto electoral de mayo pasado, calificándolo, como era obvio, de usurpación a Maduro al posesionarse el 10 de enero pasado. El presidente de la Asamblea asumió la presidencia interina del país ante ausencia de titular legítimo, siendo reconocido por una amplia mayoría de los gobiernos democráticos del continente y del mundo, con un claro mandato: convocar a elecciones creíbles a la brevedad posible.
Para conversar sobre este candente tema nos acompaña Loti Andrade, la directora de Asuntos Sudamericanos de la Cancillería. Loti, bienvenida. Muchas y conversemos gracias. sobre este tema que está en el foco de la atención del continente y del país por la realidad que nos ha tocado vivir. Bueno, efectivamente, para el Ecuador es un momento delicado, es un momento donde las relaciones con Venezuela están en un punto muy difícil, especialmente con lo que era el régimen del señor Maduro. Usted sabe que el gobierno del Ecuador ha desconocido al gobierno del señor Maduro y ha reconocido como legítimo representante de Venezuela al presidente encargado Juan Guaidó. Lo hacemos dentro de un espíritu democrático, lo hacemos convencidos de que la Asamblea Nacional es el único órgano en Venezuela legítimamente elegido, democráticamente elegido, y que de acuerdo a la Constitución venezolana, interpretando los mismos venezolanos, el artículo 233, 333 y 350 de su Constitución, que al no haber un presidente electo, automáticamente el presidente de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, sería frente a asambleas generales populares declarado presidente encargado, viene a ser, ¿no?, de las funciones de presidente de Venezuela. Aquí lo que está en juego es mucho más que eliminar, sacar, hacer un proceso de transición de un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, ¿no? Está en juego el concepto de democracia en la región, está en juego los valores y libertades fundamentales, de las cuales, como digo yo, el gobierno de Maduro pues, se ha encargado de prácticamente quitar todo tipo de oposición, tener un hiperpresidencialismo con eliminación de división de funciones, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia responde al señor Maduro, el Consejo Electoral responde al señor Maduro, y en ese sentido lo que vive Venezuela hoy es definitivamente una situación no democrática, y lo que estamos buscando la comunidad internacional es que los venezolanos tengan la oportunidad de volver a sus cauces, de poder volver a elegir libremente a sus mandatarios, de que tengan la libertad, ¿no?, y las mínimas condiciones, ¿no es cierto?, tanto de la oposición, los diferentes actores, para participar en elecciones libres, democráticas, ¿no?, con observación también internacional por la situación interna que está teniendo hoy Venezuela. Loti, el problema central que encontramos aquí es que obviamente la legitimidad puede corresponderle al señor Guaidó por lo que tú has expuesto, pero sin embargo los mecanismos internos del poder están completa y absolutamente controlados por el gobierno de Maduro. Se han cuidado muy bien a lo largo del tiempo de generar una dependencia de tipo económico y de tipo, llamémosle, clientelar en un sentido mafioso, de las Fuerzas Armadas venezolanas. Las han comprometido en negocios de toda índole, la mayor parte de ellos oscuros, y obviamente eso ha creado unas lealtades muy difíciles de romper al interior de la Fuerza Armada. ¿Cómo se puede lograr superar esta situación que, creo yo, al fin del día es lo que determinará la posibilidad real de un cambio en la situación de Venezuela? Bueno, ciertamente uno de los pilares fundamentales es el apoyo de la comunidad internacional al retorno a la democracia de Venezuela, a paliar la crisis humanitaria que vive ese país, no solo con la migración de casi 3 millones de ciudadanos venezolanos, ¿no es cierto?, al exterior. En los últimos 2 años. Sí, sino básicamente tratar de conseguir condiciones mínimas en materia de medicamentos, de alimentación, ¿no?, lo que llamamos ayuda humanitaria. Es algo inédito, ¿no?, el apoyo que está dando la comunidad internacional
al gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Han pasado 20 años y de alguna manera hemos visto, con un discurso de soberanía, de autodeterminación de los pueblos, de no intervención en asuntos internos, como un país que es rico, que es riquísimo, resulta que hoy todos sus recursos han sido saqueados, están en los paraísos fiscales, están también en países con economías autoritarias, ¿no? Y un país donde la gente pues hace fila, no tiene alimentos, no tiene medicamentos, no tiene servicios básicos, con apagones continuos de luz. Y llega un punto en que yo creo que la comunidad internacional y especialmente los líderes, ¿no?, políticos tienen que reflexionar si en aras de decir no intervención dejamos ver morir a cientos de personas, vemos presos políticos, ¿no?, en medio de una América Latina que debería tener como futuro y como base la libertad, la democracia y los valores básicamente de seres humanos con condiciones de vida dignas, más en un país con la riqueza que tiene Venezuela. Y con el potencial. Entonces, estamos en el proceso de enfrentamiento de esos poderes corruptos, ¿no? Porque lamentablemente cuando decimos, yo no generalizo nunca, ciertamente hay un sector de Fuerzas Armadas, especialmente a niveles altos, que han sido beneficiados por esas dádivas y esos privilegios de la corrupción, pero yo tengo esperanza que también hay esos seres humanos que sacan lo mejor de sí mismo y que en algún momento van a reflexionar si este es el futuro que quieren para sus hijos, para sus nietos, para su país, ¿no? Y que van a reaccionar positivamente, dándose el vuelco para enfrentar a este régimen, digamos, que pretende establecerse y quedarse sin ningún apoyo de las mayorías venezolanas, ¿no? Loti, lamentablemente la historia parece que juega en contra de la buena intención y de los deseos para superar este tipo de cosas, y me referiré brevemente a lo que han significado las dictaduras del siglo XX, las dictaduras ideológicas del siglo XX, ¿no? Costó 45 millones de muertos deshacerse de Hitler y de Mussolini. El régimen, los regímenes del socialismo real, entre comillas, de la Europa Oriental se demoraron casi 40 años, o un poco más incluso, en lograr salir de ese socialismo real al que les condujo el resultado de la guerra. La Unión Soviética permaneció 70 años, desde 1917-18, sin mayor cambio, sino para un endurecimiento cada vez mayor de la represión y del irrespeto a los derechos humanos. Vemos el caso de Corea del Norte, que ya también va para los 70 años. Cuba este año cumplió 60 años de dictadura, de gobierno, entre comillas, revolucionario. Parecería que las actitudes mentales y la valoración que el autoritarismo hace del poder no son los mismos de ninguna manera que los tuyos o los míos o los de cualquier país democrático. En esa medida, los escrúpulos que en cualquier democracia existen respecto del respeto a la vida, del respeto a los individuos, para estos regímenes son carta blanca y no tienen ningún tipo de límites en el momento de mantenerse en el poder. ¿Cuántas balas se necesitan y cuántas personas para dispararlas? Y eso es todo lo que le preocupa al régimen dictatorial. Yo entiendo que cuando uno hace todo un programa de cambio, de transición, ¿no es cierto?, tiene que darse determinadas condiciones. Una de las condiciones es el apoyo interno de la comunidad interna,
que en estos momentos el presidente encargado Juan Guaidó lo está teniendo, con una serie de manifestaciones masivas que no pueden ser eternas, eso por supuesto. Hay un desgaste que se va dando, ¿no? Estar permanentemente frente a grupos paramilitares que han sido armados también por el gobierno de Maduro. Tenemos la violencia y la delincuencia común ante las necesidades y la situación que viven. Es una economía, digamos, en una situación muy caótica, ¿no? Colapsada. Pero tenemos una pata de la mesa, como decimos. La otra es la comunidad internacional. Ahí se juega, pues, como le decía, no solo el tema de democracia y libertades, también intereses económicos, que es lo que ha jugado normalmente en los países. Venezuela es hoy el país con reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, más que Arabia Saudita, más que Irán, que Irak, ¿no? Es un país que tiene un potencial enorme para salir de esa condición en la que está. Y ahí también están las diferentes potencias trabajando. Aunque Rusia, China hablan de no intervencionismo, la realidad es que Venezuela le debe más de 70.000 millones a China, más de 70.000 millones a Rusia. Rusia tiene una inversión en materia petrolera de 17.000 millones y ese es uno de los temas que les preocupa. ¿Cómo no? Pero mira, esa preocupación tiene que estar dada en cómo van a sostener. La pregunta es, saqueando, aceptando las condiciones mínimas de vida de los venezolanos, ¿no? Beneficiar a otros países, ¿puede uno estar tranquilo? No creo. Creo que hay que cuestionar eso, en qué condiciones es que otro país puede seguir respetando. Segundo, el presidente encargado Juan Guaidó ya ha hablado, ha dado mensajes muy claros de que se respetarán las inversiones. Vemos que en Argentina, que hubo un cambio también en el caso de los Kirchner hacia el presidente Macri, se está trabajando con China, con Rusia, y hay un respeto a sus inversiones y se está discutiendo, digamos, en ese tema. No creo que sería el peligro, ¿no? Tal vez habría que ver en qué condiciones se les dieron esos contratos, que ese es otro tema diferente, ¿no? Ese es otro tema diferente. Y el otro elemento que yo digo, lastimosamente, las democracias de América Latina no tenemos la madurez suficiente para haber creado la institucionalidad y los mecanismos que aseguren que no necesitemos de las Fuerzas Armadas para que decidan si sigue o no la democracia, ¿no es cierto?, si se cambia un gobierno dictatorial. Ese es un tema que para todo lo que es académicos y para todos los que son estudiosos e investigadores debemos decir cómo mantenemos economías, sistemas, ¿no es cierto?, libertarios y políticamente democráticos sin tener que decir, bueno, la última palabra la tienen las Fuerzas Armadas, así es, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Sí, porque significa que la democracia en realidad no tiene la suficiente sustento, la suficiente institucionalidad, que la sociedad no está imbuida de esa necesidad de libertad y que está dispuesta a sacrificar libertades en aras de estar en una economía que le permita sobrevivir. El sistema que se ha establecido, ¿no?, a través del Foro de Sao Paulo y en la región es un sistema que ha demostrado no solo clientelar, sino de sobrevivencia, porque bueno, hay sectores que han sido muy beneficiados y que han sido parte de todo este proceso de corrupción, pero especialmente se convierte en un sistema donde las sociedades más pobres, las sociedades más necesitadas y vulnerables terminan siendo sociedades de sobrevivencia a cambio de la canasta de alimentos, a cambio de los bonos de la pobreza, ¿no?, sin una expectativa real de salir de esa condición. Sí, tienes mucha razón en eso. Y me hace acuerdo de una declaración expresa que en el 2014 hiciera el entonces gobernador del estado de Aragua y después vicepresidente de la República de Venezuela,
el señor Tarek Al-Aissami, conjuntamente con el entonces presidente Maduro, en la que él paladinamente dice que mientras más pobreza creamos, más leal es el pueblo al proyecto de Chávez. Pues claro, con una visión de esa naturaleza estamos entendiendo hacia dónde se quiere llevar o se quiso llevar a América Latina, ¿no? Bueno, los seres humanos más mercantilizados que en el sistema capitalista, ¿no? Porque son mercancías, son votos. Exactamente. Y no son personas, ¿no? Loti, esta es una pregunta un poco delicada, pero que te la tengo que hacer. Ecuador, el presidente Roldós planteó en los 80s la doctrina Roldós, en la que al final del día se planteaba que el hecho de intervenir, el hecho de observar y de criticar y de actuar cuando un país de la región no respete los valores fundamentales democráticos y el respeto a los derechos humanos, eso no significa un acto de intervención interna. Esencialmente, ese es el planteamiento de la doctrina Roldós, que me parece una doctrina de un enorme valor ético. Así es. ¿Por qué Ecuador abandonó esta línea ética a cambio de una línea ideológica, llamémosla de alguna manera, para respaldar, sin argumento alguno, a gobiernos como el de Maduro o como el de Ortega? Bueno, yo no creo que el Ecuador haya abandonado, ¿no? Como digo, no hay que generalizar. Creo que hubo un proyecto, ¿no?, ideológico establecido en la región, al cual se adhirieron la gente que hablaba de la revolución socialista, y no solo abandonó la doctrina Roldós, abandonó la doctrina Tobar, abandonó el respeto a los derechos humanos. Tuvimos un retroceso inmenso en materia de libertades fundamentales en los últimos 10 años, 11 años. Y es producto de un proyecto regional donde grupos académicos, líderes políticos, aventureros les llamo yo, aventureros, en el sentido de que llegaron al poder sin un verdadero sentido de lo que es gobernar, de lo que es la responsabilidad y el compromiso de servir a un país. Llegaron al poder con ansias de riqueza, con ansias de un discurso, como digo yo, que no era el que ejecutaron siquiera. Claro. Es un discurso que sirvió para mover a las masas, para que la gente inicialmente les crea, y después fue creando un sistema de dominio institucional con un hiperpresidencialismo, donde también se tomaron y cooptaron las instituciones básicas como es la justicia, como es la Asamblea Legislativa, con interpretaciones como el método de Hon, ¿no?, que creaban unas mayorías inexistentes en el sentido de que no fue la voluntad del pueblo la que votó, digamos, porque tengan 80, 100 diputados, era una proyección, podía ser que tenían 60 y la proyección les daba 80, o sea, ni siquiera hay respeto a la voluntad popular ahí. Y después toda una maquinación de un enmarañamiento de leyes y normas, ¿no?, para crear a dedo, ¿no?, cómo entregábamos los contratos, cómo hacíamos los procesos incluso electorales. No nos olvidemos que en el caso ecuatoriano tuvo todo un sistema al servicio del partido, no del gobierno siquiera, del partido. Y hoy lo que estamos tratando, quienes creemos que el Ecuador tiene que tener un proceso de transición seria hacia la democracia, hacia reformas profundas que permitan otra vez independencia de poderes, transparencia y rendición de cuentas, que permitan una lucha contra la corrupción completa, pues entendemos que retomamos ese camino de respeto a los derechos humanos. La doctrina Roldós es hoy pilar de la política exterior del Ecuador.
donde establecemos que no se puede argumentar la soberanía o la no intervención cuando hay violación de derechos humanos, que es el caso de lo que está viviendo hoy el pueblo venezolano, ¿no? Loti, te agradezco muchísimo tu presencia aquí y se nos quedan unos cuantos temas todavía por conversar, sobre todo el tema de la migración, el impacto que esa migración está teniendo, tanto en la parte económica, que tal vez sea la menos importante, pero en la parte humana. Hubiera querido tratar el tema de Ibarra y las derivaciones que se produjeron y que generaron un momento de xenofobia en el país, que creo no fue de la mejor manera manejado. Pero es un tema que quisiera que lo retomemos y te invito desde ya para poder volver a conversar y profundizar el tema. Muchas gracias. Sí, nada más decirles que en estos momentos lo que está haciendo el Estado ecuatoriano es empujar con aquellos personas que quieren un país realmente que rescate sus valores de democracia, de libertad, de ¿cómo se dice?, compromiso efectivamente con la gente más necesitada y pobre, de devolverle esa dignidad que requiere este país. Y en ese sentido apoyaremos en la comunidad internacional todo aquel proceso de solución pacífica, ¿no?, que implique y empuje y aborde esa transición tan necesaria que tiene hoy Venezuela, para volver a un gobierno que les permita una situación mejor y una vida más digna, ¿no? Que así sea y que así resulte a la larga. Te agradezco mucho, Loti. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.